La tarde caía sobre Sevilla como un manto gris, envolviendo las antiguas calles en una luz difusa que desdibujaba los contornos de la realidad. Miguel Vargas ajustó su corbata mientras aceleraba el paso por la Plaza del Triunfo. El maletín, de cuero italiano, pesaba en su mano derecha, repleto de documentos que acababa de presentar en el juzgado. 14 años ejerciendo como uno de los abogados más respetados de la ciudad le habían otorgado una reputación intachable, pero también habían tallado en su rostro líneas profundas que hablaban de noches sin sueño y de un dolor que ningún éxito profesional podía mitigar. El semáforo cambió a rojo justo cuando llegaba a la esquina. Miguel se detuvo, impaciente, golpeando suavemente el suelo con su zapato italiano. Fue entonces cuando la vio. Una joven de unos 17 años, con ropa desgastada y el cabello recogido en una coleta improvisada con un elástico viejo. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener un universo de tristeza mientras extendía su mano temblorosa hacia él. «Una moneda, por favor», murmuró con voz apenas audible. Miguel apenas la miró, un gesto automático de negación formándose en sus labios. El semáforo cambió a verde. Estaba a punto de cruzar cuando la escuchó decir: «Señor, mi nombre es Isabela». El mundo se detuvo. Aquel nombre pronunciado en aquella plaza atravesó a Miguel como un relámpago, paralizando cada músculo de su cuerpo. Isabela. Su pequeña Isabela, desaparecida hace 14 años en un parque cercano, cuando apenas tenía 3 años. Aquella tarde de primavera que destrozó su vida, que convirtió su matrimonio con Clara en un campo de batalla silencioso, donde ambos se culpaban sin palabras, hasta que el silencio se volvió insoportable y decidieron separarse. Miguel se giró lentamente, estudiando el rostro de la joven con una intensidad que la hizo retroceder. Podría ser. No, era imposible. Una coincidencia cruel del destino. Y sin embargo, había algo en la forma de sus ojos, en la curva de su nariz, en el gesto inconsciente de morderse el labio inferior. «¿Cómo has dicho que te llamas?», preguntó con voz ronca. «Isabela», repitió ella, confundida por la reacción del hombre elegante que ahora la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Miguel respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. La razón le gritaba que era imposible, que estaba dejándose llevar por una esperanza absurda. Su hija habría cumplido 17 años ahora, la misma edad que aparentaba esta joven. Pero había miles de chicas llamadas Isabela en España. Miles. «¿Tienes apellido?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. La joven bajó la mirada. «Solo Isabela. Es lo único que recuerdo desde siempre». Algo se agitó en el interior de Miguel, una mezcla de esperanza y terror que no había sentido en años. «¿Dónde vives?», continuó, consciente de que estaba sobrepasando los límites, de que probablemente la estaba asustando. «En ninguna parte fija», respondió ella, repentinamente a la defensiva. «A veces en el albergue del convento de Santa Isabel, cuando hay sitio». El nombre del convento resonó como otra coincidencia imposible. Santa Isabel, el convento donde Clara había querido bautizar a su hija, pero al que nunca llegaron porque Miguel insistió en una ceremonia más elegante en la catedral. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa para Miguel. No podía concentrarse, en sus casos no podía dormir. La imagen de la joven Isabela lo perseguía. Comenzó a frecuentar la plaza a la misma hora, esperando verla de nuevo. Al tercer día la encontró sentada en un banco, dibujando figuras abstractas en un cuaderno gastado. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal asustadizo. «Te he traído algo», dijo, ofreciéndole un bocadillo envuelto en papel.
Ella lo miró con desconfianza, pero el hambre pudo más. Mientras comía, Miguel se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. ¿Puedo ver lo que dibujas?, preguntó. Isabela dudó un momento antes de mostrarle el cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos repetitivos, una fuente, un carrusel, lo que parecía ser un parque. El corazón de Miguel dio un vuelco. El parque de María Luisa, el lugar donde su hija había desaparecido. En su despacho, Miguel comenzó a desempolvar archivos que había guardado bajo llave durante años. Informes policiales, recortes de periódicos, fotografías. La investigación se había enfriado después de meses sin pistas concretas. Algunos testigos afirmaron haber visto a una mujer de mediana edad llevándose a una niña que lloraba, pero las descripciones eran vagas y contradictorias. La policía sospechó de una red de tráfico de menores, pero nunca pudieron confirmarlo. Miguel había contratado detectives privados durante años, gastando una fortuna en búsquedas que siempre terminaban en callejones sin salida. Hasta que Clara, consumida por el dolor, le pidió que parara, que dejara descansar a su hija, que aceptara que nunca la encontrarían. Él se negó. Ella se fue, y ahora, 14 años después, una joven llamada Isabela aparecía de la nada, dibujando el parque donde todo había comenzado. La siguiente vez que vio a Isabela, le preguntó si podía invitarla a comer. Ella aceptó con recelo. En un pequeño café cerca de la plaza, Miguel observaba cada uno de sus gestos, buscando señales, coincidencias, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. ¿Recuerdas algo de tu infancia?, preguntó, finalmente, intentando que la pregunta sonara casual. Isabela dejó de comer y lo miró fijamente. ¿Por qué le interesa tanto?, respondió a la defensiva. Miguel dudó. Debería contarle. Arriesgarse a asustarla y que desapareciera. «Soy abogado», dijo finalmente. «Trabajo con casos de personas desaparecidas. Quizás podría ayudarte a descubrir quién eres». No era del todo mentira. Desde la desaparición de su hija, había dedicado parte de su práctica a casos similares, como una forma de exorcizar sus propios demonios. Isabela pareció relajarse un poco. «No recuerdo mucho», admitió. «Fragmentos. Una mujer que me llamaba mi ángel. Una casa con un jardín. Y pesadillas. Muchas pesadillas sobre alguien persiguiéndome». Miguel decidió que necesitaba ayuda profesional. Contactó con Elena Soto, una psicóloga especializada en trauma infantil con quien había trabajado en varios casos. Le explicó la situación, omitiendo sus sospechas personales. Elena accedió a conocer a Isabela, pero advirtió a Miguel sobre crear falsas expectativas. Si esta chica ha sufrido un trauma severo en su infancia, podría tener recuerdos bloqueados o distorsionados, y si realmente es quien tú crees, desbloquear esos recuerdos podría ser extremadamente doloroso para ella. Miguel asintió, consciente del riesgo, pero incapaz de detenerse ahora. Mientras tanto, decidió que era hora de contactar con Clara. No se habían visto en casi 5 años, desde la firma de los papeles del divorcio. La llamada fue breve y tensa. Clara accedió a verlo, pero dejó claro que no quería hablar del pasado. «Si esto es otro de tus intentos por reabrir viejas heridas, Miguel, te juro que no lo soportaré». El apartamento de Clara en el barrio de Minden Triana era pequeño pero luminoso, decorado con plantas y colores cálidos que contrastaban con la frialdad de la mansión que habían compartido. Ella había cambiado. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora estaba corto y con algunas canas que no se molestaba en ocultar. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, inteligentes y cargados de una tristeza que el tiempo no había logrado borrar. «¿Qué es tan urgente, Miguel?»,
preguntó después de servirle un café que él no había pedido. Miguel sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado disimuladamente de Isabela. Clara la miró sin expresión durante varios segundos. Luego, sus manos comenzaron a temblar. «¿Quién es?», susurró. «Se llama Isabela», respondió Miguel, observando cada reacción de su exesposa. «La encontré pidiendo en la calle. Tiene aproximadamente 17 años. No recuerda su pasado y dibuja constantemente el parque de María Luisa». Clara se levantó bruscamente derramando el café. «No», dijo con voz firme. «No voy a hacer esto otra vez, Miguel. No voy a alimentar tus fantasías. Nuestra hija está muerta. Tenemos que aceptarlo». Miguel se quedó helado. «Muerta. Nunca encontraron un cuerpo, Clara. Nunca hubo pruebas de que estuviera muerta». Clara se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué otra explicación hay? ¿Crees que después de 14 años aparecería así, de la nada? ¿Crees que alguien la secuestró para convertirla en mendiga? Por Dios, Miguel, deja que descanse en paz». Pero había algo en su voz, una nota de duda o de miedo, que Miguel no pasó por alto. «Hay algo que no me estás contando», dijo acercándose a ella. Clara retrocedió. «Vete de mi casa. Ahora». Miguel se quedó inmóvil, estudiando el rostro de la mujer que una vez había amado más que a nada en el mundo. «¿Qué pasó realmente aquel día, Clara? Siempre dijiste que solo apartaste la vista un segundo, pero nunca me contaste exactamente qué estabas haciendo, con quién hablaste, qué viste». Clara palideció. «Estás loco. El dolor te ha vuelto loco. Vete antes de que llame a la policía». Mientras tanto, Isabela comenzaba a experimentar. Poco a poco, fragmentos de recuerdos emergían de las profundidades de su mente. Recordaba una casa grande con un jardín. Una mujer mayor que la llamaba niña en lugar de su nombre. Años de soledad, de mudanzas constantes, de escuelas que cambiaban cada pocos meses. «Creo que me secuestraron», dijo finalmente durante una sesión con voz apenas audible. La mujer del abrigo rojo. «Me dijo que mi madre la había enviado, pero era mentira. Me llevó a una casa en el campo. Había otras personas. Discutían sobre qué hacer conmigo». Elena mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Recuerdas qué decían?». Isabela cerró los ojos, concentrándose. «Alguien dijo que era demasiado arriesgado, que me reconocerían, que debían deshacerse de mí. La mujer del abrigo rojo dijo que conocía a alguien que me llevaría lejos, a Sudamérica. Pero luego hubo una pelea. Alguien cayó. Había sangre». Isabela abrió los ojos, aterrorizada. «No quiero recordar más». Miguel contrató a un equipo de investigadores privados para rastrear a Mercedes Linares y a la misteriosa Carmela. Mercedes había cumplido una condena de 5 años por su participación en una red de adopciones ilegales y tráfico de menores, pero había sido liberada hace 3 años. Actualmente vivía en un pueblo costero cerca de Málaga. Miguel decidió visitarla personalmente. La casa de Mercedes era modesta, con vistas al mar. Una mujer de unos 60 años, con el rostro marcado por los años y las preocupaciones, abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron al reconocer a Miguel. «Sabía que algún día vendrías», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. El interior era austero pero limpio. Fotografías de una niña adornaban las paredes. «Mi nieta», explicó Mercedes, siguiendo la mirada de Miguel, «la única familia que me queda». «Vengo a preguntarte sobre Carmela», dijo Miguel sin rodeos. Mercedes suspiró, sentándose pesadamente en un sillón gastado. «Carmela Vega, hace años que no escucho ese nombre». «Era parte de tu organización», continuó Miguel. «Ayudabas a mujeres a desaparecer con sus hijos». Mercedes lo miró directamente. «Ayudaba a mujeres maltratadas a escapar de hombres violentos. A veces, la ley no es suficiente, señor Vargas».
Miguel mantuvo la compostura. Mi esposa no era una mujer maltratada. Yo nunca le puse una mano encima. Mercedes se encogió de hombros. Ella creía que le eras infiel. Estaba desesperada. Carmela debía ayudarla a llegar a Argentina con la niña. Pero algo salió mal, presionó Miguel. La niña desapareció en el parque. Mercedes palideció visiblemente. Eso no fue culpa nuestra. Carmela me juró que ella no se llevó a la niña, que cuando se dio cuenta de que había desaparecido, entró en pánico y huyó. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Y le creíste? Mercedes desvió la mirada. No estaba segura. Carmela tenía contactos, personas que compraban niños para familias en el extranjero. Pero ella insistió en que no había tenido nada que ver con la desaparición de tu hija. Poco después, Carmela también desapareció. Encontraron su coche abandonado cerca de la frontera con Portugal. Nunca más supe de ella. Miguel sintió un escalofrío. ¿Crees que alguien pudo haberla silenciado? Mercedes lo miró con gravedad. En este negocio, señor Vargas, las personas desaparecen cuando saben demasiado. Mientras tanto, Clara había decidido enfrentarse a sus propios demonios. Después de la visita de Miguel, contactó con Elena, la psicóloga que trabajaba con Isabela. Necesitaba verla, comprobar por sí misma si aquella joven podría ser realmente su hija. Elena accedió, pero advirtió que debía proceder con extrema cautela. Si realmente es tu hija, un encuentro inesperado podría ser traumático para ella. Sus recuerdos están emergiendo gradualmente. Forzar la situación podría causarle un daño irreparable. Clara asintió, dispuesta a seguir cualquier protocolo que protegiera a Isabela. Elena sugirió un primer encuentro controlado en su consulta, donde Clara podría observar a Isabela a través de un espejo unidireccional durante una sesión. Si las cosas iban bien, podrían planear un encuentro cara a cara más adelante. El día del encuentro, Clara llegó a la consulta de Elena 1 hora antes de la sesión programada con Isabela. Temblaba tanto que apenas podía sostener la taza de té que Elena le había ofrecido. «¿Y si no me reconoce?», susurró. «¿Y si me odia cuando sepa la verdad?». Elena apoyó una mano en su hombro. «Un paso a la vez, Clara. Primero, veamos cómo reacciona en un entorno seguro». Cuando Isabela entró en la sala de terapia, Clara tuvo que ahogar un grito. A pesar de los años, a pesar de las circunstancias, reconoció inmediatamente a su hija en aquella joven delgada y cautelosa. Los mismos ojos, la misma forma de mover las manos cuando estaba nerviosa. Era ella, sin duda alguna. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Clara mientras observaba a Elena iniciar la sesión. «Hoy quiero que hablemos sobre tus padres», comenzó Elena con suavidad. «¿Recuerdas algo sobre ellos?». Isabela se tensó visiblemente. «No estoy segura. En mis sueños veo a un hombre alto que me hace reír y a una mujer con cabello oscuro que canta, pero no sé si son recuerdos reales o algo que he inventado». Elena asintió comprensivamente. «¿Y la mujer que te crió después? ¿Puedes hablarme de ella?». Isabela frunció el ceño. «No era amable. Me llamaba niña, nunca Isabela. Decía que ese no era mi verdadero nombre, pero que debía usarlo. Nos mudábamos constantemente. Nunca. Iba a la misma escuela más de unos meses. Me decía que mi madre me había abandonado, que nadie me quería excepto ella». Clara sollozó silenciosamente detrás del espejo. «Un día, cuando tenía unos 12 años, escuché una discusión. Ella hablaba por teléfono, gritando que ya había recibido suficiente dinero, que merecía más por los riesgos que había corrido. Mencionó Sevilla. Fue la primera vez que escuché el nombre de esta ciudad. Algo dentro de mí se agitó al oírlo». «¿Qué pasó después?», preguntó Elena. Isabela respiró hondo. Ella bebía mucho. Esa noche bebió más que de costumbre.
Se quedó dormida en el sofá. Yo tomé algo de dinero de su bolso y me escapé. Viajé de polizón en trenes. Trabajé en lo que pude. Algo me decía que debía venir a Sevilla, que aquí encontraría respuestas. Clara no podía contener sus emociones. Quería correr a la habitación, abrazar a su hija, decirle que nunca la había abandonado, que la había buscado desesperadamente. Elena, percibiendo su angustia, hizo una señal para que se calmara. Isabela, continuó la psicóloga, ¿qué sentiste cuando conociste a Miguel Vargas? Isabela sonrió levemente. Fue extraño. Sentí como si lo conociera, como si fuera alguien importante para mí. Al principio pensé que era porque es la primera persona que ha sido amable conmigo en mucho tiempo. Pero luego empecé a tener esos sueños, esos recuerdos, y ahora no estoy segura de qué pensar. Elena miró brevemente hacia el espejo. Tengo una pregunta importante que hacerte, Isabela. Si pudieras encontrar a tus verdaderos padres, ¿qué les dirías? Isabela se quedó en silencio durante un largo momento. Les preguntaría por qué no me buscaron, por qué me dejaron con esa mujer. Clara ahogó un sollozo. Y luego les diría que a pesar de todo, nunca dejé de sentir que existían, que estaban en alguna parte. Que esa esperanza me mantuvo viva en los peores momentos. Elena sonrió con ternura. ¿Y si te dijera que tus padres nunca dejaron de buscarte? ¿Que han sufrido cada día de estos 14 años sin saber dónde estabas o si estabas bien? Isabela levantó la mirada, con los ojos llenos de esperanza y miedo a partes iguales. ¿Usted sabe quiénes son mis padres? Elena miró hacia el espejo y asintió levemente. Clara entendió la señal. Era el momento. Con piernas temblorosas, entró en la sala. Isabela la miró confundida, sin reconocerla inmediatamente. Clara se detuvo a unos pasos de distancia, respetando su espacio. Isabela, dijo con voz quebrada, mi niña, mi pequeña princesa. Algo se iluminó en los ojos de Isabela, un recuerdo, una sensación, un eco del pasado. Mamá, susurró, tan bajo que apenas se escuchó. Clara asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Lentamente, como si temiera que Isabela pudiera desvanecerse, extendió una mano hacia ella. Isabela la miró, paralizada entre el deseo de acercarse y el miedo a lo desconocido. Te he buscado durante 14 años, logró decir Clara finalmente. Cada día, cada hora, nunca perdí la esperanza. Isabela se levantó, dando un paso tentativo hacia ella. La mujer me dijo que me habías abandonado, que no me querías. Clara negó vehementemente. Nunca, jamás, eres lo más importante de mi vida. Y entonces, como si una presa se rompiera, Isabela corrió hacia ella. Se abrazaron con la fuerza de 14 años de ausencia, de dolor, de esperanza nunca extinguida. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos, consciente de que estaba presenciando un milagro, pero también de que el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Miguel recibió la llamada de Elena mientras conducía de regreso a Sevilla desde Málaga. Ha ocurrido algo importante, dijo la psicóloga. Clara está aquí, se ha encontrado con Isabela. Miguel casi pierde el control del coche. ¿Qué? ¿Cómo ha sucedido eso? Elena le explicó brevemente la situación. Isabela la ha reconocido, Miguel. No conscientemente al principio, pero algo en ella respondió. Están juntas ahora. Creo que deberías venir lo antes posible. Miguel pisó el acelerador, con el corazón latiendo desbocado. Durante el trayecto, 1000 emociones lo atravesaron. Alegría por el reencuentro, rabia hacia Clara por haber actuado a sus espaldas, miedo por cómo reaccionaría Isabela al verlo, y sobre todo, una determinación feroz de descubrir quién había robado 14 años de sus vidas. Cuando llegó a la consulta de Elena, se detuvo un momento antes de entrar.
Respiró hondo, intentando calmarse. Al abrir la puerta, la escena lo dejó sin aliento. Clara e Isabela estaban sentadas juntas en el sofá, con las manos entrelazadas. Isabela tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero había una luz en ellos que Miguel no había visto antes. Clara levantó la mirada al oírlo entrar. «Miguel», dijo simplemente. Isabela se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y algo antiguo y profundo pareció despertar en ella. «Papá», susurró, y la palabra resonó en la habitación como una campana. Miguel se acercó con pasos inseguros. Se arrodilló frente a Isabela, temeroso de tocarla, como si pudiera romperse o desaparecer. «Mi princesa», murmuró, usando el apodo que solo él conocía. Isabela sonrió a través de las lágrimas. «Me llevabas sobre tus hombros, me hacías volar como un avión». Miguel asintió, incapaz de hablar. Extendió los brazos y ella se lanzó a ellos. El abrazo fue torpe, cargado de emociones contradictorias, pero también profundamente sanador. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Eran solo ellos tres, reunidos después de una eternidad de separación. Elena les dio espacio, pero eventualmente intervino. «Esto es solo el comienzo», advirtió con suavidad. «Isabela ha pasado por experiencias traumáticas. Recuperar sus recuerdos será un proceso doloroso. Necesitará tiempo, paciencia y apoyo profesional». Miguel y Clara asintieron, dispuestos a hacer lo que fuera necesario. «Y hay otra cosa», continuó Elena. «Quien se llevó a Isabela sigue ahí fuera. Hasta que sepamos exactamente qué ocurrió y quién fue responsable, todos debéis tener cuidado». La advertencia proyectó una sombra sobre el momento de felicidad. Miguel recordó su conversación con Mercedes, las implicaciones de que Carmela podría haber sido silenciada. «Voy a descubrir la verdad», prometió, mirando a Isabela a los ojos. «Y nadie volverá a hacerte daño, nunca más». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Isabela se instaló en un apartamento seguro proporcionado por Miguel, con vigilancia las 24 horas. Clara y Miguel establecieron un horario para visitarla, dándole espacio para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, más recuerdos emergían. Algunos felices, cumpleaños en el jardín, cuentos antes de dormir, paseos por el parque. Otros dolorosos. El momento del secuestro, los años de soledad y miedo con la mujer que la había criado. Se hacía llamar Adela, recordó Isabela durante una sesión con Elena. Pero una vez, cuando estaba borracha, alguien la llamó por teléfono y respondió con otro nombre, Carmela. Recuerdo que me pareció extraño. Miguel compartió esta información con los investigadores privados. Si Adela y Carmela eran la misma persona, significaba que la mujer que supuestamente debía ayudar a Clara a escapar con Isabela había sido quien realmente la secuestró. ¿Pero por qué? ¿Y qué había pasado con ella? Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo seguía siendo confuso. Mientras tanto, Clara luchaba con su propia culpa. Durante una conversación privada con Miguel, confesó todo. «Nunca planeé quitarte a Isabela permanentemente», explicó entre lágrimas. «Solo quería alejarla de lo que creía que era una situación tóxica. Pensaba contactarte después, cuando estuviéramos establecidas, para que pudieras visitarla. Pero todo salió terriblemente mal». Miguel la escuchó en silencio, procesando sus palabras. Parte de él quería odiarla, culparla por todo lo que habían perdido. Pero otra parte entendía el miedo, la desesperación que la había llevado a tomar decisiones tan drásticas. «¿Por qué nunca me contaste tus sospechas?», preguntó finalmente. Clara bajó la mirada. Orgullo, miedo. No quería ser la esposa patética que acusa a su marido sin pruebas. Y luego, cuando Isabela desapareció, el miedo se convirtió en terror. Miedo a la cárcel, sí, pero sobre todo, miedo a que me odiaras,
a que todos me odiaran, a ser no solo la madre que perdió a su hija, sino la madre que causó su desaparición. Miguel suspiró profundamente. Hemos perdido 14 años, Clara. 14 años que nunca recuperaremos. Lo sé, respondió ella, con la voz cargada de remordimiento. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Isabela comenzaba a adaptarse a su nueva realidad. Elena trabajaba con ella diariamente, ayudándola a procesar sus emociones y recuerdos. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías con Clara, se detuvo en una imagen particular. «Este lugar», dijo, señalando una casa de campo en el fondo. «Estuve aquí, con ella, con Adela, o Carmela, o como se llamara». Clara examinó la fotografía con sorpresa. «Es la casa de campo de los padres de Mercedes. Solíamos ir allí en 1900, en verano antes de que nacieras. Está en la sierra, cerca de Aracena». Isabela asintió con los ojos fijos en la imagen. «Vivimos allí un tiempo, cuando yo era pequeña. Recuerdo las colinas, los árboles. Había una fuente en el jardín en forma de pez». Clara confirmó que, efectivamente, había una fuente así en la propiedad. Miguel recibió esta información con interés. Si Carmela había llevado a Isabela a la casa de los padres de Mercedes, significaba que Mercedes estaba más involucrada de lo que había admitido. Decidió volver a visitarla, esta vez con información más concreta. Pero cuando llegó a su casa en Málaga, la encontró vacía. Los vecinos le informaron que Mercedes se había marchado apresuradamente 2 días antes, sin decir a dónde iba. Miguel sintió un escalofrío de preocupación. Había sido alertada de alguna manera. Estaba huyendo. Inmediatamente llamó a Clara para advertirle que extremara las precauciones con Isabela. Esa misma noche, mientras Isabela dormía en el apartamento seguro, con un guardia en la puerta, tuvo un sueño vívido. No era un recuerdo fragmentado como los anteriores, sino una escena completa, nítida. Estaba en la casa de campo, tenía unos 7 años. Escuchó gritos provenientes de la cocina. Se acercó sigilosamente y vio a Carmela discutiendo acaloradamente con otra mujer. «No era parte del trato», gritaba la desconocida. «Se suponía que la llevarías a Argentina, no que la mantendrías aquí». Carmela respondió con desdén. «Los planes cambiaron. La niña vale más de lo que pensábamos. Hay gente dispuesta a pagar mucho por ella». La otra mujer, más joven, con cabello oscuro, parecía horrorizada. «Esto es un secuestro, Carmela, no una adopción irregular. Es la hija de Miguel Vargas. La están buscando por todo el país». Carmela se rió. «Nadie la encontrará aquí, y tú mantendrás la boca cerrada si sabes lo que te conviene, Mercedes». Isabela se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. El sueño había sido tan real, tan vívido. No era un sueño, comprendió. Era un recuerdo. Mercedes no era solo una cómplice. Había intentado ayudarla. Inmediatamente llamó a Miguel a pesar de la hora tardía. Él escuchó atentamente su relato. «Esto cambia las cosas», dijo finalmente. «Si Mercedes intentó ayudarte, tal vez no huyó por miedo a ser descubierta. Tal vez huyó porque está en peligro». Isabela sintió un escalofrío. «¿Crees que Carmela ha vuelto?» Miguel dudó antes de responder. «No lo sé, pero vamos a averiguarlo». A la mañana siguiente, Miguel convocó una reunión urgente con Clara, Elena y los investigadores privados. Compartió la nueva información y sus preocupaciones. Si Carmela sigue viva y ha descubierto que Isabela ha regresado a Sevilla, podría intentar silenciarla, explicó. Y si Mercedes intentó ayudar a Isabela en el pasado, también podría estar en peligro. Uno de los investigadores, Ramón, presentó un informe preliminar. Habían rastreado los movimientos de Mercedes en las últimas semanas.
había realizado varias visitas a un notario en Málaga y había transferido una suma considerable a una cuenta en las Islas Caimán. Parece que estaba preparándose para desaparecer, concluyó Ramón. La pregunta es, ¿por qué ahora, después de tantos años? Clara sugirió visitar la casa de campo en Aracena. Si Carmela mantuvo a Isabela allí durante un tiempo, podría haber dejado pistas, evidencias. Miguel estuvo de acuerdo, pero insistió en que Isabela permaneciera en el apartamento seguro. «Es demasiado arriesgado que vengas con nosotros», le explicó. Isabela protestó. «Son mis recuerdos, mi pasado. Necesito estar allí». Elena intervino. Desde un punto de vista terapéutico, visitar el lugar podría ayudar a Isabela a recuperar más recuerdos, pero solo si se siente preparada y con las medidas de seguridad adecuadas. Finalmente, acordaron que Isabela los acompañaría, pero con Ramón y otro investigador como escolta. La casa de campo estaba abandonada, con evidentes signos de deterioro. La vegetación había invadido el jardín, y la famosa fuente con forma de pez estaba seca y agrietada. Isabela se detuvo frente a la puerta principal, respirando profundamente. «Estuve aquí», murmuró, «durante meses, tal vez un año». Miguel apoyó una mano en su hombro, ofreciéndole su fuerza. Clara se mantenía a una distancia prudente, respetando el espacio de su hija. Entraron con cautela. El interior estaba polvoriento y desordenado, como si los últimos ocupantes hubieran partido apresuradamente. Isabela recorrió las habitaciones lentamente, dejando que los recuerdos emergieran naturalmente. En lo que había sido su dormitorio, una pequeña habitación en el piso superior, con vistas a las colinas, se detuvo. Escondía cosas debajo de una tabla suelta, recordó, dibujos, pequeños tesoros. Se arrodilló y comenzó a golpear suavemente el suelo de madera buscando el escondite. Efectivamente, una de las tablas sonaba hueca. Miguel la ayudó a levantarla. Debajo había un pequeño espacio donde encontraron un cuaderno infantil desgastado, lleno de dibujos. Isabela lo hojeó con manos temblorosas. Eran dibujos de su familia, Miguel, Clara, su casa en Sevilla, y también dibujos más oscuros. Una mujer con cabello rubio y expresión severa, una casa con barrotes en las ventanas. Intentaba no olvidar, susurró Isabela. Dibujaba para recordar quién era, de dónde venía. Miguel sintió que se le encogía el corazón. Su pequeña, luchando sola por mantener viva su identidad, por no olvidar a quienes la amaban. Junto al cuaderno encontraron algo más, una pequeña caja metálica. Al abrirla, descubrieron varias fotografías recortadas de periódicos. Eran imágenes de Miguel y Clara durante la búsqueda de Isabela, conferencias de prensa, vigilias, y también recortes de noticias sobre el caso. «Ella me dejaba ver esto a veces», explicó Isabela con voz temblorosa. «Me decía, mira, ni siquiera te están buscando ya. Se han olvidado de ti, pero yo podía ver en las fotos que seguíais buscándome, que no me habíais olvidado». Clara no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Isabela y la abrazó con fuerza. «Nunca ni un solo día dejamos de buscarte, nunca perdimos la esperanza». Miguel se unió al abrazo, formando un círculo protector alrededor de su hija. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, permitiéndoles saborear la reunión, que durante tanto tiempo les había sido negada. Pero el momento fue interrumpido por Ramón, que había estado inspeccionando el resto de la casa. «Encontré algo», anunció desde la puerta. «En el sótano. Creo que deberían verlo». El sótano era frío y húmedo, iluminado apenas por una bombilla desnuda. En una esquina había una pequeña habitación cerrada con un candado. Ramón lo había forzado. «Parece un archivo», explicó,
señalando varias cajas de documentos apiladas contra la pared. Miguel y Clara comenzaron a examinar su contenido mientras Isabela permanecía en la entrada, visiblemente incómoda. Los documentos revelaban una operación mucho más grande de lo que habían imaginado. Había expedientes de al menos una docena de niños, con fotografías, datos personales y lo que parecían ser precios. «Dios mío», susurró Clara. No era solo Isabela. Estaban traficando con niños. Entre los papeles encontraron correspondencia entre Carmela y varios contactos internacionales. Cartas que hablaban de mercancía, de entregas, de clientes satisfechos. Y también encontraron algo más perturbador. Un expediente sobre Miguel Vargas. Contenía recortes de prensa sobre sus casos más prominentes, fotografías tomadas a distancia, incluso copias de documentos que solo podrían haber sido obtenidas accediendo ilegalmente a su despacho. «Te estaban vigilando», dijo Clara horrorizada, incluso después del secuestro de Isabela. Miguel revisó las fechas de los documentos más recientes. Databan de apenas 3 meses atrás. «No es pasado», comprendió con un escalofrío. «Sigue ocurriendo, y ahora que Isabela ha reaparecido...» No terminó la frase, no era necesario, todos entendieron la implicación. Si Carmela, o quienquiera que estuviera detrás de la operación, descubría que Isabela había recuperado su identidad y estaba recuperando sus recuerdos, todos estarían en peligro. Decidieron llevar los documentos y abandonar la casa inmediatamente. Mientras se dirigían a los coches, Isabela se detuvo de repente. «Hay alguien ahí», susurró, señalando hacia un grupo de árboles cercano. Ramón y el otro investigador desenfundaron sus armas inmediatamente, colocándose delante de Miguel, Clara e Isabela. «Salga con las manos en alto», gritó Ramón. Hubo un momento de tensión, y luego una figura emergió lentamente de entre los árboles. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y expresión de agotamiento. «Mercedes», reconoció Miguel. Mercedes se acercó con cautela, con las manos visibles. «Sabía que vendrían aquí eventualmente», dijo. «He estado vigilando la casa durante días». Ramón mantuvo su arma apuntando hacia ella. «¿Por qué?», exigió Miguel. Mercedes miró a Isabela con una mezcla de asombro y remordimiento. «He crecido tanto», murmuró. «La última vez que te vi eras solo una niña asustada». Isabela la estudió con intensidad. «Tú eras la mujer de la cocina», recordó, «la que discutía con Carmela». Mercedes asintió. «Intenté ayudarte, pero Carmela era peligrosa. Tenía conexiones. Cuando amenacé con ir a la policía, me mostró fotografías de mi hija y mi nieta. Me dijo que si hablaba, serían las próximas». Miguel hizo un gesto a Ramón para que bajara el arma. «¿Por qué has venido ahora?», preguntó. Mercedes sacó un sobre de su bolsillo. «Porque Carmela ha vuelto. Recibí esto hace una semana». Dentro del sobre había una fotografía reciente de Isabela caminando por una calle de Sevilla y una nota escrita a mano. «El pasado siempre vuelve. Prepárate». Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Dónde está Carmela ahora?». Mercedes negó con la cabeza. «No lo sé. Desapareció hace años, después de vender a Isabela a una familia en Brasil, o eso creí. La operación se vino abajo cuando la familia descubrió que Isabela era una niña desaparecida, buscada internacionalmente. Carmela huyó con el dinero. Pensé que había muerto o que estaba en prisión en algún país lejano, hasta que recibí esa nota». Clara, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¿Por qué deberíamos creerte? Formabas parte de esto. Me ayudaste a planear el secuestro de mi propia hija». Mercedes la miró con tristeza. «Nunca fue un secuestro, Clara. Se suponía que era una reubicación, una nueva vida para ti y tu hija. Pero Carmela tenía otros planes.
Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, intenté detenerla, pero era demasiado tarde. Isabela intervino, con voz sorprendentemente firme. Dice la verdad, recuerdo que intentó ayudarme. Me traía comida cuando Carmela me castigaba sin cenar. Me contaba historias. Me dijo que algún día volvería con mi familia. Miguel estudió a Mercedes, evaluando su sinceridad. Finalmente, tomó una decisión. Vienes con nosotros. Si Carmela está realmente de vuelta, todos necesitamos estar juntos y protegidos. Mercedes asintió, visiblemente aliviada. Hay más, añadió. Carmela no trabajaba sola. Tenía un socio, alguien con poder e influencia que la protegía, que le proporcionaba información sobre las familias objetivo. ¿Quién?, preguntó Miguel. Mercedes bajó la voz. No lo sé con certeza. Carmela solo lo llamaba el juez. Nunca mencionó su nombre real, pero por la forma en que hablaba de él, era alguien del sistema judicial, alguien que podía manipular casos, acceder a información confidencial. La revelación cayó como una bomba. Si había un juez involucrado en la red de tráfico de niños, explicaría por qué la investigación sobre la desaparición de Isabela había encontrado tantos obstáculos, por qué ciertas pistas nunca fueron seguidas adecuadamente. Miguel repasó mentalmente la lista de jueces con los que había trabajado durante aquellos años. ¿Quién podría haber estado lo suficientemente cerca del caso para manipularlo? ¿Quién tenía el poder y la falta de escrúpulos para participar en algo tan atroz? Un nombre surgió en su mente: juez Ernesto Montero. Había presidido varias audiencias relacionadas con la desaparición de Isabela. Siempre había parecido comprensivo, incluso paternal, pero también había sido quien cerró prematuramente la investigación, citando falta de pruebas concluyentes. Decidieron regresar a Sevilla inmediatamente y establecerse en una casa segura que Ramón mantenía en las afueras de la ciudad. Mientras viajaban, Miguel llamó a su socio en el bufete, Francisco, un hombre de absoluta confianza. «Necesito que investigues discretamente al juez Montero», le explicó. «Propiedades, cuentas bancarias, viajes al extranjero, cualquier cosa que parezca fuera de lo normal para el salario de un juez». Francisco prometió hacerlo con la máxima discreción y urgencia. En la casa segura establecieron turnos de vigilancia. Nadie saldría sin escolta. Todas las comunicaciones serían cifradas y los documentos encontrados en la casa de campo serían analizados meticulosamente en busca de pruebas que pudieran llevar a Carmela y a el juez. Esa noche, mientras todos intentaban descansar después de un día agotador, Isabela se acercó a Miguel, que permanecía despierto revisando documentos. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó tímidamente. Miguel apartó los papeles inmediatamente. «Por supuesto, princesa, siempre». Isabela se sentó frente a él, jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. «Hay algo que no he contado. Sobre Carmela». Miguel la miró con atención, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. «Cuando tenía unos 10 años, la escuché hablando por teléfono. Estaba muy alterada. Decía que alguien llamado Ernesto había prometido protegerla, pero que ahora la estaba abandonando. Que si él no cumplía su parte del trato, ella revelaría todo sobre los otros niños». Miguel sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Estás segura de que dijo Ernesto?». Isabela asintió. «Estoy segura. Y hay algo más. Tenía una fotografía de él. La guardaba en un libro, como un marcapáginas. Era un hombre mayor, con bigote y gafas. Estaba con Carmela en lo que parecía una fiesta. Parecían cercanos». La descripción coincidía con el juez Montero. Miguel abrazó a Isabela, agradecido por su valentía al compartir este recuerdo. «Esto es muy importante, princesa. Nos ayudará a encontrar a las personas que te hicieron daño y a asegurarnos de que paguen por ello». Isabela apoyó la cabeza en su hombro.
como solía hacer cuando era pequeña. Solo quiero que termine. Quiero ser normal, ir a la universidad, tener amigos, no tener miedo constantemente. Miguel besó su frente. Y lo harás, te lo prometo. Cuando todo esto termine, tendrás la vida que mereces, la vida que te robaron. Isabela sonrió levemente. ¿Sabes qué me mantuvo con esperanza todos estos años? Tus historias. Las recordaba por las noches, cuando tenía miedo. El caballero valiente que siempre encontraba el camino a casa, no importaba cuán oscuro fuera el bosque. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordaba perfectamente esas historias que le contaba antes de dormir. Y mira, princesa, el caballero finalmente encontró el camino a casa. Te encontró. A la mañana siguiente, Francisco llamó con información preliminar sobre el juez Montero. Había descubierto varias anomalías financieras, depósitos regulares en una cuenta en Suiza que no podían explicarse con su salario, propiedades a nombre de empresas fantasma en la costa y viajes frecuentes a países conocidos por sus leyes bancarias laxas. Y hay algo más, añadió Francisco. Montero acaba de solicitar una excedencia de 3 meses por motivos personales, efectiva inmediatamente. Parece que está huyendo. Miguel compartió esta información con el grupo. Era hora de actuar. Si tanto Carmela como el juez Montero estaban en movimiento, significaba que se sentían amenazados. Tal vez sabían que Isabela había recuperado su identidad y temían lo que pudiera recordar. Decidieron dividirse en 2 equipos. Miguel, Ramón y otro investigador irían a la residencia del juez Montero para intentar interceptarlo antes de que huyera. Clara, Mercedes e Isabela permanecerían en la casa segura con el resto del equipo de seguridad. Antes de partir, Miguel abrazó a Isabela con fuerza. Volveré pronto, prometió, y cuando lo haga, estaremos un paso más cerca de terminar con esto de una vez por todas. Isabela asintió, intentando parecer valiente, aunque el miedo era visible en sus ojos. «Ten cuidado, papá», susurró, y la palabra papá, todavía nueva en sus labios, sonó como una bendición. La residencia del juez Montero era una elegante mansión en una de las zonas más exclusivas de Sevilla. Cuando llegaron, notaron signos de actividad, luces encendidas, un coche en la entrada con el maletero abierto. «Está empacando», murmuró Ramón, «preparándose para huir». Decidieron aproximarse con cautela. Miguel, como abogado respetado, que había trabajado con Montero en el pasado, sería quien llamaría a la puerta, mientras Ramón y el otro investigador cubrían las salidas traseras. El plan era simple: confrontar a Montero con la evidencia que tenían, presionarlo para que confesara y revelara el paradero de Carmela. Miguel respiró hondo antes de tocar el timbre. Después de un momento que pareció eterno, la puerta se abrió. Pero no era el juez Montero quien estaba frente a él. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de rubio y ojos verdes penetrantes. A pesar de los años y los cambios, Miguel la reconoció inmediatamente por las descripciones. «Carmela», dijo, y su voz sonó extrañamente calmada, a pesar de la tormenta que rugía en su interior. La mujer palideció visiblemente, pero se recuperó rápidamente. «Creo que me confunde con alguien más», respondió con frialdad. «Soy la ama de llaves del juez Montero. Él no está disponible en este momento». Miguel dio un paso adelante, obligándola a retroceder. «Sabemos quién eres, Carmela Vega. O debería decir Adela Martínez, o cualquiera de los otros nombres que hayas usado mientras robabas niños de sus familias». Carmela intentó cerrar la puerta, pero Miguel fue más rápido, bloqueándola con el pie. «No cometas el error de pensar que estoy solo», advirtió, como si fuera una señal.
Ramón apareció por un lateral de la casa, con su arma discretamente visible bajo la chaqueta. Carmela evaluó la situación rápidamente y pareció llegar a la conclusión de que no tenía escapatoria. «Ernesto no está aquí», dijo finalmente rindiéndose. «Se fue hace una hora. Tenía un vuelo privado esperándolo». Miguel la empujó suavemente, pero con firmeza hacia el interior de la casa. «Siéntate», ordenó, señalando un sofá en el elegante salón. «Vamos a tener una larga conversación». Carmela obedeció, manteniendo una calma inquietante. «No sé qué crees que sabes, Miguel Vargas, pero te aseguro que estás cometiendo un grave error». Miguel se sentó frente a ella, estudiando el rostro de la mujer que había destruido su familia. «Isabela está viva», dijo simplemente. «Ha vuelto con nosotros. Y recuerda, Carmela, recuerda todo lo que le hiciste». El rostro de Carmela se transformó. La máscara de indiferencia se quebró, revelando una mezcla de sorpresa y algo más. «¿Miedo? Imposible», murmuró. «La vendí hace años, a Brasil». Miguel asintió, pero escapó. Encontró el camino de regreso a Sevilla, como si una parte de ella siempre hubiera sabido dónde pertenecía. Y ahora está ayudando a la policía a reconstruir toda tu operación, tú, Montero, todos los involucrados. Era un farol, por supuesto. Aún no habían contactado oficialmente con la policía, queriendo reunir más pruebas primero. Pero Carmela no tenía por qué saberlo. La mujer palideció visiblemente. «No entiendes en lo que te estás metiendo», dijo con voz temblorosa. «No es solo Ernesto y yo. Hay personas poderosas involucradas, jueces, políticos, empresarios, personas que pagarían cualquier precio por un niño con las características adecuadas». Miguel sintió náuseas ante la implicación. Tráfico de niños para adopciones ilegales. Carmela soltó una risa amarga. Adopciones. Qué palabra tan bonita para lo que realmente era. Algunos querían herederos, otros querían otras cosas. Se interrumpió, pero el horror de lo que insinuaba quedó flotando en el aire. Ramón, que había estado revisando la casa, regresó al salón con un ordenador portátil. «Encontré esto en el estudio. Está encendido y desbloqueado». Miguel asintió. «Revísalo. Busca cualquier cosa relacionada con Montero, con la operación, con otros niños». Carmela observaba con una calma perturbadora. «No encontrarás nada. Ahí, Ernesto no es estúpido». Miguel se inclinó hacia ella. «Pero tú tampoco lo eres, Carmela, y apuesto a que guardaste algo como seguro. Algo que te protegiera si Montero decidía que eras prescindible, como parece que ha hecho ahora». Un destello de duda cruzó el rostro de Carmela. Miguel presionó su ventaja. «Él se ha ido. Te ha dejado aquí para que cargues con toda la culpa. Mientras hablamos, probablemente está abordando un avión a algún país sin tratado de extradición, con todo el dinero. Tu dinero también, supongo». Carmela apretó los labios, visiblemente afectada por esta perspectiva. «Puedo ayudarte, Carmela», continuó Miguel, suavizando su tono. «Si cooperas, si nos dices todo lo que sabes, hablaré con el fiscal, reducirán tu condena». Carmela lo miró con una mezcla de desprecio y resignación. «¿Crees que me importa ir a la cárcel a estas alturas? Tengo cáncer terminal, 6 meses como mucho. Es por eso que Ernesto se está deshaciendo de mí. Ya no le sirvo». La revelación sorprendió a Miguel, pero no lo desvió de su propósito. «Entonces, ¿qué te importa? Irte sabiendo que hiciste algo bueno al final, ayudar a reunir a otros niños con sus familias, o llevarte tus secretos a la tumba, protegiendo a un hombre que te ha abandonado». Carmela guardó silencio durante un largo momento, como si estuviera considerando sus opciones. Finalmente, suspiró profundamente. «Hay una caja fuerte detrás del cuadro en el dormitorio principal. La combinación es 180763, el cumpleaños de Ernesto. Ahí encontrarás
todo lo que necesitas. Ramón fue a buscar la caja fuerte mientras Miguel mantenía la atención en Carmela. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, permitiendo que algo de su dolor personal se filtrara en la pregunta. ¿Por qué Isabela? Teníamos otros casos asignados, respondió Carmela con una frialdad escalofriante. Pero Montero insistió en tu hija. Dijo que era perfecta, rubia, ojos claros, saludable, y que sería una lección para ti. Miguel sintió que se le helaba la sangre. ¿Una lección? Carmela asintió. Aparentemente, estabas investigando demasiado cerca de uno de sus clientes importantes. Un caso de custodia donde empezaste a hacer preguntas incómodas sobre el padre adoptivo. Montero decidió que necesitabas aprender a no meterte en ciertos asuntos. La revelación golpeó a Miguel como un puñetazo físico. Recordaba el caso. Una niña adoptada por un empresario prominente después de que sus padres biológicos murieran en circunstancias sospechosas. Había encontrado irregularidades en el proceso de adopción, documentos falsificados. Cuando presentó sus hallazgos al juzgado, el caso fue reasignado inexplicablemente a otro abogado y todas sus objeciones fueron desestimadas. 2 semanas después, Isabela desapareció. Fue una venganza, murmuró, sintiendo que la rabia lo consumía. Usaste a mi hija para castigarme por hacer mi trabajo. Carmela se encogió de hombros. Negocios son negocios, no era personal. Ramón regresó con una carpeta gruesa y un disco duro externo. Lo encontré, confirmó. Hay documentos, fotografías, grabaciones, nombres, fechas, cantidades, todo. Miguel asintió sin apartar la mirada de Carmela. Llama a la policía, ordenó, y asegúrate de que traigan una ambulancia. Nuestra amiga aquí necesita atención médica en la prisión del hospital. Carmela sonrió con amargura. Siempre el noble Miguel Vargas, incluso ahora, preocupándote por el bienestar de la mujer que destruyó tu familia. Miguel se levantó, mirándola desde arriba. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque a diferencia de ti y de Montero, yo no he olvidado lo que significa ser humano. Mientras esperaban a la policía, Miguel revisó rápidamente algunos de los documentos. Lo que encontró lo dejó horrorizado. Detalles de al menos 20 niños secuestrados en los últimos 15 años, vendidos a familias adineradas en Europa, América y Oriente Medio. Fotografías de Montero con hombres de negocios y políticos conocidos, todos implicados en la red, y algo que hizo que su corazón se detuviera, un plan detallado para eliminar a Isabela si alguna vez reaparecía y amenazaba con exponer la operación. El plan había sido activado 3 semanas atrás, cuando alguien informó haber visto a una joven que coincidía con la proyección de edad de Isabela en Sevilla. Miguel llamó inmediatamente a la casa segura. Clara respondió al segundo timbre. ¿Está todo bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. ¿Isabela está contigo? Clara confirmó que sí, que estaba durmiendo. No os mováis de ahí, instruyó Miguel. Hemos encontrado documentos que sugieren que Montero ya sabía de la reaparición de Isabela. Tenía planes para silenciarla. Clara ahogó un grito. «Dios mío, ¿estáis bien vosotros?» «Sí», respondió Miguel. «Tenemos a Carmela. La policía está en camino, pero Montero ha escapado, por ahora». Prometió regresar lo antes posible y colgó, con un nudo en el estómago. Estaban cerca, pero Montero seguía siendo una amenaza. La policía llegó 20 minutos después. Miguel les entregó los documentos y explicó la situación. El inspector a cargo, un hombre llamado Herrera, escuchó con atención creciente. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», comentó después de revisar brevemente las pruebas.
Hemos estado investigando una red de tráfico de menores durante años, pero nunca sospechamos que hubiera jueces involucrados. Ordenó el arresto inmediato de Carmela y emitió una orden de búsqueda internacional para el juez Montero. Necesitaremos declaraciones completas de todos ustedes, añadió, y especialmente de su hija cuando esté preparada. Miguel regresó a la casa segura entrada la noche. Clara e Isabela lo recibieron con abrazos ansiosos. Les contó todo lo que había ocurrido, omitiendo los detalles más perturbadores sobre la red de tráfico. Carmela está bajo custodia policial, en el hospital, concluyó, y la Interpol está buscando a Montero. Es cuestión de tiempo antes de que lo encuentren. Isabela escuchó todo con una calma sorprendente. Cuando Miguel terminó, ella habló con voz suave pero firme. Quiero testificar. Quiero ayudar a encontrar a los otros niños. Clara comenzó a protestar, preocupada por el impacto emocional que esto tendría en su hija. Pero Miguel la interrumpió gentilmente. Es su decisión, Clara. Ha pasado 14 años sin poder tomar sus propias decisiones. No podemos quitarle eso ahora. En los días siguientes, Isabela trabajó con Elena para prepararse emocionalmente para su declaración. También continuó recuperando más recuerdos, algunos dolorosos, otros que le ofrecían piezas adicionales del rompecabezas. Recordó conversaciones entre Carmela y Montero, nombres mencionados, lugares. Cada detalle era cuidadosamente documentado y compartido con la policía. La investigación se expandió rápidamente, con arrestos en varios países. Mercedes, que había permanecido en la casa segura con ellos, también proporcionó información valiosa. Resultó que su huida precipitada de Málaga no había sido para escapar, sino porque había recibido una amenaza similar a la que había recibido años atrás. Sabía que estaban cerrando el círculo, explicó, y sabía que la única forma de detenerlos era encontrar a Isabela primero. Una semana después del arresto de Carmela, llegó la noticia. Ernesto Montero había sido detenido en un aeropuerto de Dubái, intentando abordar un vuelo a las Maldivas. La red internacional que había construido durante años se estaba desmoronando rápidamente, con colaboradores que se apresuraban a hacer tratos con los fiscales a cambio de sentencias reducidas. La prensa comenzó a cubrir el caso, describiéndolo como el mayor escándalo de tráfico de menores en la historia reciente de España. Miguel, Clara e Isabela decidieron mantenerse alejados de los focos, protegiendo su privacidad mientras intentaban reconstruir su vida familiar. 6 meses después, en una tarde soleada de primavera, la familia Vargas se reunió en el jardín de su nueva casa en las afueras de Sevilla. Era un día especial, el 18º cumpleaños de Isabela. Clara había preparado una pequeña celebración, solo para ellos tres y Elena, que se había convertido en una amiga cercana. Isabela había comenzado a tomar clases para prepararse para la universidad. Quería estudiar psicología, inspirada por el trabajo de Elena y por su propio proceso de sanación. Quiero ayudar a otros niños que han pasado por traumas, explicaba con una determinación que hacía que sus padres se hincharan de orgullo. Mientras cortaban el pastel, Miguel propuso un brindis. «Por los nuevos comienzos», dijo levantando su copa. «Por la familia que perdimos y encontramos. Y por ti, Isabela, la niña valiente que nunca olvidó quién era, que encontró el camino de regreso a casa contra todo pronóstico». Isabela sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Por nosotros», respondió, «y por todos los niños que aún no han encontrado su camino de regreso. Prometo que dedicaré mi vida a ayudarlos». Clara, que había estado inusualmente callada, tomó las manos de su hija entre las suyas. «Hay algo que quiero darte», dijo, entregándole una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un colgante de plata con forma de estrella.
Era de mi abuela, explicó Clara. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Iba a dártelo el día de tu cumpleaños. Hace tantos años, lo he guardado todo este tiempo, esperando. Isabela lo tomó con manos temblorosas, profundamente conmovida por este vínculo tangible con el pasado que le habían robado. «Es hermoso», susurró. «Gracias, mamá». Miguel observaba la escena con el corazón lleno. Los últimos meses habían sido intensos. Declaraciones, juicios, terapia. El camino hacia la sanación apenas comenzaba. Isabela todavía tenía pesadillas, momentos de ansiedad, recuerdos que la asaltaban cuando menos lo esperaba. Clara luchaba con la culpa, con el «¿qué hubiera pasado si?» que la atormentaba en las noches silenciosas. Y él mismo aún sentía la rabia, el dolor de los años perdidos. Pero en ese momento, viendo a su hija sonreír mientras Clara le ayudaba a ponerse el colgante, Miguel supo que lo peor había pasado. Que a pesar de las cicatrices, a pesar del tiempo robado, habían encontrado su camino de regreso los unos a los otros. Elena, observando la escena con ojos profesionales, pero también con el cariño de alguien que había acompañado a la familia en su proceso más difícil, levantó su copa. «Por la resiliencia», dijo suavemente, «por la capacidad humana de sanar, de reconstruirse, de encontrar luz incluso después de la oscuridad más profunda». Todos brindaron, unidos por un vínculo que trascendía las palabras. Después del pastel, mientras Clara y Elena conversaban en la terraza, Isabela se acercó a Miguel, que contemplaba el jardín en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó, apoyándose en la barandilla junto a él. Miguel sonrió. «En el tiempo, en cómo pasa, cómo nos cambia, en cómo, a pesar de todo, algunas cosas permanecen». Isabela asintió, comprendiendo. «Como el amor», dijo simplemente. Miguel la miró, maravillado una vez más por la sabiduría que había desarrollado a pesar de, o tal vez debido a, todo lo que había vivido. «Exactamente como el amor», confirmó. «Tengo algo para ti», continuó, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. «No es tan significativo como el regalo de tu madre, pero...» Isabela lo abrió con curiosidad. Dentro había una llave antigua, de bronce, atada a una cinta azul. «¿Qué abre?», preguntó, examinándola. Miguel sonrió misteriosamente. «Ven conmigo». La guió hasta el garaje, donde, cubierto por una lona, había algo que Isabela no había visto antes. Miguel retiró la lona con un gesto teatral, revelando una pequeña caja de madera tallada, del tamaño de un baúl pequeño. «Era tuya», explicó. «La guardé todos estos años». Isabela se arrodilló frente al baúl, pasando los dedos por los intrincados diseños de la madera, flores, estrellas, un sol sonriente. «Lo recuerdo», susurró. «Me lo regalaste en mi 5º cumpleaños. Guardaba mis tesoros aquí». Con manos temblorosas insertó la llave en la cerradura. El mecanismo, aunque oxidado por los años, cedió con un clic satisfactorio. Al abrir la tapa, Isabela contuvo el aliento. El interior estaba exactamente como lo había dejado. Pequeñas conchas recogidas en la playa, dibujos infantiles, una muñeca de trapo desgastada, fotografías familiares. «Lo mantuviste todo», dijo con la voz quebrada por la emoción. Miguel se arrodilló junto a ella. «Nunca perdí la esperanza de que volverías a abrirlo algún día». Isabela sacó cuidadosamente cada objeto, cada fragmento de su infancia interrumpida. Al fondo del baúl encontró algo que la hizo sonreír entre lágrimas. Un pequeño libro de cuentos, con las páginas amarillentas por el tiempo. «Las aventuras del caballero valiente», leyó en la portada. «Me leías esto cada noche», recordó, «y siempre cambiabas el final para que el caballero encontrara a la princesa perdida». Miguel asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Y mira»,
dijo Isabela suavemente. El caballero finalmente encontró a su princesa. Se abrazaron en silencio, padre e hija reunidos no solo físicamente, sino también a través de los recuerdos compartidos, de las historias que habían mantenido vivo su vínculo a pesar de la distancia y el tiempo. Cuando finalmente regresaron al jardín, Clara los miró interrogante. «Le he dado su baúl de tesoros», explicó Miguel. Clara sonrió, comprendiendo la importancia del gesto. «Hay algo que hemos estado discutiendo», dijo, mirando a Miguel en busca de confirmación. Él asintió, animándola a continuar. «Hemos pensado que tal vez te gustaría usar tu segundo nombre, Sofía, en lugar de Isabela. Un nuevo comienzo, si eso es lo que quieres». Isabela consideró la propuesta en silencio. Su nombre había sido una de las pocas cosas que Carmela no había podido quitarle completamente, aunque había intentado que lo olvidara, que respondiera solo a niña. Había sido un ancla a su identidad verdadera durante los años de cautiverio. «Creo que seguiré siendo Isabela», decidió finalmente. «Es quien soy, es el nombre que me disteis, el nombre que mantuve en mi corazón todos estos años. No dejaré que me lo quiten también». Miguel y Clara intercambiaron una mirada de orgullo. Su hija había encontrado su voz, su fuerza. El juicio contra Ernesto Montero y los demás implicados en la red de tráfico comenzó 3 meses después. Isabela, acompañada por Elena, testificó a puerta cerrada, protegida de la mirada pública, pero firme en su determinación de contar su historia. Su testimonio, junto con la abundante documentación encontrada en la casa de Montero y las confesiones de varios cómplices, fue devastador para la defensa. Montero, enfrentando la evidencia abrumadora en su contra, finalmente se derrumbó en el estrado, admitiendo su participación no solo en el secuestro de Isabela, sino en una operación que había traficado con docenas de niños a lo largo de 2 décadas. La sentencia fue ejemplar: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Carmela, ya gravemente enferma, fue condenada a 15 años, aunque todos sabían que probablemente no viviría para cumplir ni siquiera una fracción de esa pena. Más importante aún, la investigación internacional desencadenada por el caso llevó a la identificación y rescate de 8 niños que habían sido vendidos a familias en el extranjero. Otros, lamentablemente, nunca fueron encontrados. Para Isabela, el final del juicio marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Se matriculó en la Universidad de Sevilla para estudiar psicología, con un interés particular en el trauma infantil. Vivía con sus padres, pero comenzaba a explorar su independencia, a forjar amistades, a descubrir quién era más allá de su historia. Clara y Miguel, aunque oficialmente divorciados, encontraron una nueva forma de relacionarse, unidos por su amor por Isabela y por la experiencia compartida de haberla perdido y recuperado. Un año después del reencuentro, en otra tarde soleada, en el jardín familiar, Isabela les presentó una idea que había estado madurando durante meses. «Quiero crear una fundación», anunció, «para ayudar a niños desaparecidos y a sus familias, para ofrecer apoyo psicológico, recursos legales, esperanza». Miguel y Clara la escucharon con atención mientras desarrollaba su visión. Un centro donde las familias pudieran recibir asesoramiento especializado, donde los niños recuperados pudieran encontrar terapia adaptada a sus experiencias, donde se financiaran investigaciones para casos sin resolver. «La llamaré Estrellas Perdidas», continuó Isabela, tocando inconscientemente el colgante de estrella que rara vez se quitaba. «Porque incluso las estrellas más distantes, las que parecen haberse desvanecido en la oscuridad, pueden volver a brillar si sabemos dónde buscar».
Miguel sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo abrumó. Esta joven extraordinaria, que había sobrevivido a lo inimaginable, ahora quería transformar su dolor en propósito, su experiencia en ayuda para otros. «Es una idea maravillosa», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «Y creo que puedo ayudar. Tengo contactos en varias ONG que trabajan con niños vulnerables». Miguel asintió. «Y yo puedo ocuparme de la parte legal, establecer la estructura de la fundación, buscar financiación». Isabela sonrió, agradecida por su apoyo inmediato e incondicional. «Pensé que podríamos empezar pequeño, tal vez aquí en Sevilla, y luego expandirnos». Su entusiasmo era contagioso, su visión clara y apasionada. Esa noche, después de que Isabela se retirara a su habitación, Miguel y Clara permanecieron en el jardín, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. «Es increíble, ¿verdad?», reflexionó Clara. «Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que le hicieron, tiene este deseo de ayudar a otros». Miguel asintió, con un nudo en la garganta. Siempre fue especial, incluso de pequeña. Tenía esa luz interior. Guardaron silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Crees que alguna vez podremos dejar esto completamente atrás?», preguntó Clara finalmente. «¿Que llegará un día en que no sea lo primero en lo que pensamos al despertar?» Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. «No creo que se trate de dejarlo atrás», respondió. «Creo que se trata de integrarlo en quienes somos ahora, de construir algo nuevo a partir de lo que nos rompió». Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Suenas como Elena», comentó con una pequeña sonrisa. Miguel se rió suavemente. «Supongo que algo se me ha pegado después de tantas sesiones familiares». Se quedaron en silencio de nuevo, cómodos en la presencia del otro de una manera que no habían experimentado en años. «Sabes», dijo Miguel finalmente, «nunca te agradecí». Clara lo miró confundida. «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Por no rendirte con Isabela, por mantener viva su memoria todos estos años, por las vigilias, los carteles, las entrevistas. Incluso cuando yo empezaba a perder la esperanza, tú seguías luchando». Clara bajó la mirada, conmovida por sus palabras. «Era lo único que podía hacer», respondió simplemente. «Lo único que me mantenía en pie». Miguel extendió su mano sobre la mesa, un gesto tentativo de conexión. Después de un momento de duda, Clara entrelazó sus dedos con los suyos. No era romance, no exactamente. Era algo más profundo, un reconocimiento del camino compartido, del dolor superado juntos, de la alegría redescubierta en la presencia de su hija. «Somos una familia extraña, ¿verdad?», comentó Clara con una sonrisa triste. «Rota y recompuesta, con todas las grietas visibles». Miguel apretó suavemente su mano. «Las grietas son lo que dejan entrar la luz», respondió. Desde la ventana de su habitación, Isabela los observaba en silencio. Veía sus manos unidas, sus cabezas inclinadas en conversación íntima, y sentía una paz que había creído imposible solo un año atrás. No sabía qué depararía el futuro para ellos como familia. No sabía si sus padres encontrarían un camino de regreso el uno al otro, o si simplemente aprenderían a ser amigos y copadres en esta nueva realidad. No sabía si su fundación tendría éxito o si sus estudios la llevarían por caminos inesperados. Lo que sí sabía era esto: había sobrevivido, había encontrado su camino de regreso a casa a pesar de todos los obstáculos, había recuperado su nombre, su historia, su identidad, y ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo, algo significativo, a partir de las cenizas de lo que había perdido.
Mientras observaba a sus padres bajo las estrellas, Isabela tocó el colgante en su cuello y sonrió. Algunas estrellas se pierden en la oscuridad, pero otras encuentran su camino de regreso a la luz. Ella era una de las afortunadas, y ahora su luz brillaría para guiar a otros hacia casa.